Leo unas páginas de A la sombra de las luces europeas, que es un libro compuesto por estudios de filosofía moderna, que a su vez son ensayos de filosofía del Arrabal, y cuyo primer capítulo, Una vía latina y una hermenéutica cartesiana, está en diálogo con Europa, la vía romana de Remy Brage. La vía latina. ¿A qué nos referimos con esto de una vía latina? En su imprescindible libro Europa, la vía romana, cuya primera edición en Criterion data de 1992, el destacado filósofo francés Remy Brage plantea la necesidad del reconocimiento de la secundariedad de la cultura europea frente a los excesos de la deriva nacionalista o germano-heleno-centrista de los últimos decenios. Si somos judíos y griegos, afirma este profundo erudito, si somos herederos de Atenas y de Jerusalén, ello se debe a que ante todo somos romanos o herederos de Roma. Y ese nosotros, a diferencia del nosotros implícito en la mayor parte de los textos de filosofía contemporánea, nosotros sí que lo podemos suscribir. Y extrapolando un poco esa misma observación, podemos afirmar entonces que si tampoco nosotros somos, amén de unas cuantas cosas más, que si también nosotros somos, amén de unas cuantas cosas más, judíos y griegos, es porque, como por cierto aseguran desde el otro lado, somos nada menos que latinos. A diferencia de los griegos, escribe Remy Brage, que se enorgullecen de no deberle nada a nadie, de no haber tenido maestros, y detrás de esos griegos es la Europa identitaria o postcristiana la que asoma la cabeza, los romanos reconocen sin problema lo que deben a los demás. A diferencia de los griegos, prosigue, que y reivindicaban con orgullo una autoctonía por lo demás evidentemente legendaria, los romanos refieren su origen a una no autoctonía, a una fundación, a una transplantación en suelo nuevo. Y esto es algo que evidentemente en nuestras latitudes, en nuestras élites culturales o filosóficas, al menos, demasiado enfermas de esa tan obsesiva como insincera búsqueda de lo propio o de lo originario, también tendríamos que escuchar muy, muy atentos. Eneas abandona la Troya saqueada por los griegos, prosigue Remy Brage, llevándose consigo a su padre y a sus dioses domésticos, y los transfiere a la tierra latina. Ser romano, subraya, es hacer la experiencia de lo antiguo como nuevo y como aquello que se renueva mediante su transplantación en un nuevo suelo. Transplantación de lo que era antiguo, transplantación que de lo que era antiguo hace el principio de nuevos desarrollos. Es romana, concluye, la experiencia del comienzo como recomienzo. Y enseguida observa el propio pensador francés que esta es precisamente la experiencia americana. Y la América mejor nombrada, acaso no sea, como propone el propio Remy Brage, la estadounidense, sino la nuestra, la más amplia y la más claramente romana, la del sur civilizacional o el arrabal o la periferia, la latina precisamente, pero no la que se pone ese apellido tal y como en el propio norte se lo diseñan o se lo desfiguran. Frente al destino manifiesto de nuestros vecinos del norte y frente a una Europa ella misma en reacción o en repliegue identitario, que si exalta a esa suerte de pueblo elegido de reemplazo que vendría a ser la antigua Grecia, es porque en el fondo se siente ella misma Grecia y pueblo elegido. Frente a esos gestos harto más religiosos que filosóficos, por reacción y por mímesis al mismo tiempo, hay efectivamente en nuestro continente y en las diversas periferias de Occidente también todo un movimiento intelectual que se ha dedicado
a buscar a su vez la propia Grecia o el propio origen o las propias verdaderas raíces, todo con mayúsculas de ídolo. Nuestra tesis es que con esa ensimismada búsqueda de lo típica o autóctonamente nuestro, que incluso pareciera ser lo típico de nuestra filosofía, caemos nosotros en el mismo error que en realidad es intrínsecamente europeo y moderno. En el epílogo del traductor a otro libro imprescindible, El mito nazi, de Philippe Lacoue-Labarthe y de Jean-Luc Nancy, lo he desarrollado ya con cierta amplitud. En el epílogo del traductor a este pequeño libro. Frente a eso, y con Remy Bragg, ahora proponemos que lo que más bien debemos buscar es nuestra Roma o nuestra latinidad, nuestra secundariedad, nuestro paso y en todo caso nuestro horizonte más bien que nuestro origen o nuestra senar. Y pensamos que así podremos situarnos de manera más cabal y más madura frente al problema de si tendremos o no filosofía, o de si tendremos o no delante nuestro una tarea propiamente filosófica en estas afueras del mundo por las que pasamos cargados con los despojos o con lo rescatado de la cultura o las culturas pasadas que heredamos o podemos heredar.